por parte de encapuchados en la calle 26 en cercanías de la Universidad Nacional. En varios videos se evidencia el ataque de los desadaptados con bombas incendiarias a la patrulla y la reacción de un policía al parecer vestido de civil que les disparó en aparente defensa propia. A través de un comunicado, la Policía Nacional confirmó que 2 policías resultaron heridos en estos hechos tras el atentado con varios explosivos que contenían metralla. Por su parte, la Universidad Nacional confirmó que en los hechos una persona civil resultó herida y pidió investigar la actuación por parte de la fuerza pública. Las autoridades venezolanas aseguran que sí habrá cierre fronterizo con Colombia de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. La frontera se cerrará desde hoy a las 12 de la noche hasta el próximo lunes 29 de julio a las 8 de la mañana. Para el 7 de agosto quedó fijada la audiencia en la que la Fiscalía pedirá enviar a la cárcel a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los 3 implicados no aceptaron los cargos por su participación en estos hechos de corrupción que la Fiscalía calificó como una empresa criminal. La fiscal del caso ratificó que Carlos Ramón González, el director del DAPRE y hoy jefe de la Dirección de Inteligencia, dio la orden a Olmedo López y a Sneider Pinilla para que le entregaran 4.000 millones de pesos a los salientes presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Durante la audiencia, López salieron a relucir varios nombres como el de César Manrique, director del Departamento de la Función Pública de la Presidencia, quien al parecer también dio el aval para la entrega de recursos. Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, el representante Germán Rosso y también Fernando Henao, asesor del exministro Luis Fernando Velasco, son los nuevos salpicados por este escándalo de corrupción. En las últimas horas, Carlos Ramón González aseguró que su inocencia es irrefutable y que le aclarará a la Fiscalía que no tiene ningún nexo con este escándalo de corrupción. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió ser escuchado por la Fiscalía para entregar todas las pruebas que demostrarán que no hubo nada indebido en su gestión. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro expresó su apoyo al ministro Bonilla y dijo que confía en la inocencia de su funcionario. La senadora Nadia Blair fue elegida como presidenta del Partido Conservador en reemplazo de Efraín Cepeda. La congresista es la primera mujer que asume la dirección de esta colectividad en 135 años de existencia. La fiscal Lucy Laborde asumirá el juicio contra Nicolás Petro en el caso que se adelanta en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Laborde reemplazará al fiscal Mario Burgos, quien fue retirado de todos los procesos. La Alcaldía de Medellín y la Jurisdicción Especial para la Paz reanudarán hoy las excavaciones en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de la capital antioqueña, donde se estima que están los cuerpos de cerca de 5.000 personas desaparecidas por causa del conflicto armado. La Fiscalía imputó cargos contra alias Firu, Oliver González y María Alejandra Ojeda, disidentes de las FARC, con órdenes de captura que se movilizaban ilegalmente en camionetas de la Unidad Nacional de Protección en el departamento de Antioquia. Las autoridades en Antioquia confirmaron que fue dejada en libertad alias Erika Castro, quien sería la segunda de alias Calarca y quien fue detenida con munición en esta caravana en el departamento de Antioquia. Miles de chavistas marcharon por varias avenidas de Caracas en el acto de clausura de la campaña del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien buscará una nueva reelección este domingo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que cuenta con una nueva mayoría para lograr su reelección. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, comienza a amanecer en este día. Hoy es viernes 26 de julio. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. La mañana es fría, pero vamos a tener tiempo seco mayoritariamente hoy viernes y durante todo el fin de semana. Las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora temas de conversación, lo más importante en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, unas redes sociales que están hablando de frivolidades, de deporte, están hablando de política. La gran tendencia es, por supuesto, Ángel Aguilar, Cristian Nodal, Casu y Temu.
¿Por qué? Porque todo gira alrededor de la especulación alrededor de si se casaron, si no se casaron. Pero se casaron, porque anoche tarde don Pepe Aguilar, que es el papá de Ángel Aguilar, pone un bello mensaje en redes sociales, en Instagram, deseándole toda la suerte a su hija, dándole consejos para que el matrimonio sea exitoso. Un mensaje alrededor de la paciencia, del amor y del respeto, pero la tendencia gira alrededor de Temu, la polémica que hay por el vestido de matrimonio, el vestido de novia de Casu, que le hicieron la arqueología y lo encontraron en Temu. Todos están preguntándose por qué, para que usted se dé cuenta de las frivolidades de las que hablan las redes sociales, por qué ella escogió un vestido. Temu es una plataforma de cosas baratas, ¿verdad? De compras por internet. Sí, barata. Y si el vestido lo compró en Temu, ¿qué? Pero tienen que tener en cuenta otra cosa. Esas plataformas replican los vestidos y la ropa cara. Claro. Y la venden, la rehacen, la venden barata sin la marca. Entonces, digo, el hecho de que todo, esta chaquetica puede estar en Temu, cualquier cosa puede estar en Temu, ¿no? A mí me parece un bello vestido. Ese vestidito negro también puede estar en Temu. Ese vestidito suyo también es de Temu, me parece, no es ofensa. Pero me parece que fue bello el vestido. Esa es la tendencia alrededor de los dos cantantes que confirman, por supuesto, que sí se casaron y que ya Casu quedó en el pasado, que es la mamá de la primera hija de Cristian Nodal. En Colombia, Néstor, la gran tendencia es Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González, y la contratendencia es Mi voto fue por Petro, que es la forma en que el petrismo está intentando desmarcar al gobierno del presidente Petro del escándalo de corrupción, diciendo que sí, pero no así. Que yo voté por Petro, pero no por la corrupción. de Petro. Pero sí. Todo gira alrededor de fragmentos puntuales donde la fiscal del caso revela la orden, quién dio la orden. Entre paréntesis, para los petristas que están defendiendo al presidente, solo quisiera que recordaran cómo atacaron en el pasado a presidentes cuando funcionarios de sus gobiernos, la ministra de Comunicaciones en el caso de Duque, o fulanito de tal en el caso de Brecht, cuando aparecieron escándalos de corrupción, ¿no? Así que... Pero así se mueve la política. Usted mira las tendencias y hay contratendencias, que es la forma de defensa del presidente Gustavo Petro. Y la tendencia en el mundo, olímpicos. En el caso de Colombia, Néstor, olímpicos, Cata Usme, Colombia versus Francia, por lo que ocurrió ayer en el encuentro de las colombianas con las francesas, todo mal alrededor de la selección Colombia. Estuvimos a punto de empatar. El partido 3-2 terminó el partido finalmente. Fue un primer tiempo malísimo y con un sinsabor por la expulsión de Mayra Ramírez. Fíjese usted, termina pisándole el tobillo a una de las jugadoras francesas, le sacan la roja y termina yéndose. El gran sabor, digamos, bonito, dulce de este partido fueron los goles de Cata Usme y de Manuela. 3-2 termina el partido. A propósito de París, María Camila, gracias. París despierta esta mañana en modo alerta. La línea de trenes fue atacada, incendiada esta mañana, hoy día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Un aeropuerto francés fue evacuado. En las últimas horas se han registrado manifestaciones en la capital francesa. Así que si usted quiere, el símil arde París esta mañana. 5:38 desde París. Mateo Piñeros. Hola Néstor, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en París. Tenemos las 12:38 y le puedo decir que estamos a solo 5 horas de la inauguración de los Olímpicos. Sin embargo, aquí París amanece bastante nublado. Ha llovido mucho y dicen las autoridades que para la inauguración hay una probabilidad de lluvia de un 70%. Empezamos hablando de la noticia del día. Los metros y más que todo los trenes de alta velocidad que comunican a París con otras ciudades están en este momento, Néstor, paralizados. Llevan así desde horas de la noche de este jueves porque recibieron ataques desde algunas regiones donde fueron quemados estas vías por las cuales transitan los trenes para que no puedan llegar a París. Estuvimos en una de las estaciones más afectadas en la capital francesa y nos encontramos con cientos de personas que dicen llevan esperando incluso 6 y 8 horas a que les den respuesta por lo que ha sucedido con estos trenes. Dicen las autoridades francesas que esta situación afecta al menos a 800,000 personas y que se va a seguir agravando hasta el fin de semana. Esto fue lo que nos dijeron algunos de los pasajeros. I was supposed to go to Brittany and we just learned that there was a problem on the line. We had to wait like 3 hours. Actually, we were in the train, but they canceled it. I'm not really sure about what happened. I heard that there was multiple
attack on the line. They put fire or something like that. And everything is now cancelled, and I don't know what's going on now. I don't know if we will take a train today or if it's possible or no. Néstor, este pasajero ya se encontraba en el tren cuando le cancelaron su recorrido hacia una región francesa y dice que llevaba 4 horas esperando resultados. Pero le hablé también de las manifestaciones que se presentaron en las últimas horas. En la Plaza de la República hubo protestas en contra de la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos. Algunos grupos pro-palestinos exigen que esta delegación no pueda tener participación en los Olímpicos. También hubo manifestaciones de las centrales obreras y trabajadores porque dicen que los parisinos están recibiendo muy bajos sueldos por su trabajo en estas justas. Pero le voy a hablar también de otra historia. Y es que aquí en París se ha vuelto viral la imagen de Kevin Piet. Él era un deportista que lleva 11 años sin poder caminar y estuvo cargando la antorcha olímpica en su camino hacia París. Él es parapléjico y lo hizo con ayuda de un exoesqueleto. Logró caminar y pues llevar ese mensaje de inclusión y de innovación de estos Juegos Olímpicos. Esta imagen se dio en el norte de la capital francesa. El tenista de 36 años pudo entonces volver a caminar con ayuda de este aparato. La vi, gracias, y efectivamente es muy impresionante. De las muchas imágenes, los Olímpicos se abren, Mateo, gracias. Hoy a las 11:30 de la mañana es la inauguración. Colombia estará presente con 89 deportistas. En medio de estos contratiempos que nos están contando desde París, comienza hoy el escenario deportivo más bello cada 4 años en esta oportunidad. Sobre los Olímpicos, sobre el tema deportivo, Juan David Rivera. Néstor, buenos días. A las 11:30 de la mañana empezará la ceremonia de apertura de París 2024 e iniciarán de forma oficial los Juegos Olímpicos. La ceremonia de apertura de París será atípica y es que la organización decidió que por primera vez no se haga en un estadio y se decidió cambiar los atletas desfilando por una pista atlética para que en esta ocasión los atletas se suban a embarcaciones y en ellas recorran el río Sena. Hoy desfilarán más de 10.000 atletas de 206 delegaciones que llegarán a la Torre Eiffel y allá se llevarán a cabo los protocolos oficiales. Se encenderá el pebetero olímpico y serán declarados oficialmente inaugurados los Juegos. La delegación colombiana hará parte de este desfile. Para esta edición, Colombia envió 89 atletas que serán encabezados por el ciclista Kevin Quintero y la atleta Flor Denis Ruiz, quienes serán los abanderados. Flor Denis Ruiz habló sobre este honor. La verdad que para mí es un gran honor, un gran orgullo obtener la bandera de mi país, saber la que le va a llevar a recorrer la pista olímpica. Para mí es algo grandioso. Como a nombre de todos mis compañeros que vamos a representar al país, la llevamos con mucho orgullo y vamos al 100% nosotros. En cuanto a la música y a los artistas que ambientarán el evento, la prensa gala confirmó que Aya Nakamura, la cantante francesa más escuchada en este momento a nivel mundial, será la cantante principal. Además de los atletas, la ceremonia de inauguración contará con 3.000 artistas que actuarán a lo largo del recorrido, donde incluso la coreógrafa de ceremonias, Maud Lepladec, afirmó que en cada puente del recorrido del desfile habrá bailarines. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, no hay ninguna duda, esta va a ser la gran noticia, la gran imagen hoy en el mundo entero. En Estados Unidos, hablando de imágenes, anuncian su apoyo a Kamala Harris, el expresidente Barack Obama y su esposa, la muy influyente Michelle Obama. Ya Kamala Harris tiene todo listo para ser la candidata, la que va a suceder al presidente Joe Biden. Plata, apoyos y todo listo para que la respalde y la confirme la convención del Partido Demócrata. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Haremos todo lo que podamos para elegir a Kamala Harris como próxima presidente de los Estados Unidos. Es la promesa de Barack Obama y de Michelle Obama esta mañana al anunciar su respaldo, el tan esperado respaldo a Kamala Harris en su aspiración presidencial. Hasta ahora, Obama era el demócrata de mayor peso que hacía falta por sumarse a la candidatura de Kamala. Él normalmente en anteriores ocasiones se había mantenido neutral hasta el momento en el que se definiera la nominación para no dividir al partido. Pero no hubo necesidad en esta ocasión porque el partido ya ha cerrado filas en torno a Kamala. La hoy vicepresidenta publicó el video en el que recibe la llamada de los Obama en la que le confirman que están con ella. Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder
Ahí les decía primero Kamala, están ambos juntos, qué bueno es escucharlo juntos. No puedo tener esta llamada sin decirle a mi chica Kamala, estoy orgullosa de ti. Esto va a ser histórico, dice Michelle Obama. Y luego Barack se suma diciendo que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de sumarnos a tu campaña para hacer todo lo que podamos para que ganes esta elección y llevarte al despacho oval. Luego se escuchaba a Kamala agradeciendo, que significa muchísimo para ella y que está lista. Y el respaldo llega en un momento clave. La campaña de Kamala está lanzando lo que han llamado como un fin de semana de acción a 100 días de las elecciones. 170,000 voluntarios, 2.300 eventos en los estados clave y buscando acercarse a votantes. Lo inmediato será en las próximas 2 semanas, primero porque para el 7 de agosto se realizará la votación de los delegados del Comité Nacional Demócrata para oficializar la candidatura, y lo otro porque Kamala Harris debe definir su fórmula vicepresidencial. Néstor. Gracias, Juan Camilo. 5:46 a.m. En Estados Unidos sigue todavía el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que hoy se reúne con Donald Trump. En Gaza, mientras tanto, las Fuerzas Armadas, las de Israel, siguen los bombardeos esta mañana sobre Khan Yunis. Ahí, desde un túnel de esa ciudad, se acaba de producir el rescate de 5 rehenes, entre ellos una profesora, 5 soldados. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Eso es lo último que está ocurriendo allí en Khan Yunis, donde no ha parado el ataque aéreo y también por tierra. 150,000 personas han tenido que desplazarse, y lo que ha dicho el ejército de Israel es que de uno de los túneles logró rescatar los cadáveres de al menos 5 rehenes. Una de ellas, la profesora, habría estado en cautiverio y habría muerto. Los otros 4 soldados los habrían matado el 7 de octubre, pero que se habían llevado sus cuerpos a esos túneles. Eso es lo que ocurre en Israel y en Gaza. Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu ayer tuvo una tensa reunión con el presidente Joe Biden. No fue larga, fue corta, una breve conversación en que el presidente Biden le insistió en que tiene que resolver pronto el acuerdo para el alto al fuego. Dijo que estaba más cerca que nunca y que había que cerrarlo ya. Kamala Harris estuvo presente ahí, no estuvo en el Congreso con Netanyahu, pero sí estuvo presente en esa reunión, y luego habló con los periodistas con un discurso muy cuidado, diciendo que daba apoyo a Israel, pero que no iba a callar sobre lo que estaba pasando en Gaza. Así lo decía. So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. I also expressed with the Prime Minister my serious concern. Dice que la apoya tanto de Irán como de las milicias de Hamas y Hezbollah, pero también le ha dicho que tiene una profunda preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Tampoco le va a ir muy bien hoy con Trump a Benjamín Netanyahu. Adelantan los medios allí en Estados Unidos que Trump también le pide un fin pronto de la guerra, Néstor. Silvia, gracias. 5:48 a.m. Está en Europa el presidente Petro muy activo esta mañana, tuiteando sobre Venezuela, diciendo que Venezuela, la decisión democrática de este fin de semana, será respetada cualquiera sea la decisión del pueblo colombiano. Y también desde París, el presidente Petro escribiendo vía Twitter, su red favorita, escribiendo sobre el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Comparándola, dice que esto es una uña al lado de lo de Odebrecht, tal vez quitándole importancia. A esta hora, 5:49, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Las reacciones a la audiencia de imputación a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López, alias El Pastuso, no tardaron en aparecer. 2 de los salpicados en este escándalo de corrupción se pronunciaron. El primero fue el ministro Ricardo Bonilla, señalado de presuntamente direccionar contratos para beneficiar congresistas y obtener apoyos para el gobierno. El funcionario aseguró que todas sus actuaciones responden a las tareas normales de su ministerio y que los delincuentes son otros. Reiteró que quiere ser escuchado por la Fiscalía. Quien también se pronunció fue Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que supuestamente habría ordenado entregar coimas a los presidentes del Senado y de la Cámara. González aseguró que su inocencia es irrefutable y que jamás ha ordenado a otros cometer delitos. Agregó que está a disposición de la Fiscalía para dar explicaciones. Y aunque el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de X que él no defendería a nadie en este proceso, sí se refirió a este escándalo
escándalo que salpica a sus funcionarios más cercanos. El mandatario dijo que el dinero robado es mínimo de 1.000 millones de pesos que deben ser devueltos y agregó que aunque el escándalo es grave, no es tan grave como el entramado de corrupción de Odebrecht, que dice continúa impune. Caterina Ávila, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se salvaron, están bien los policías que fueron atacados ayer en inmediaciones de la Universidad Nacional. Una escena verdaderamente pavorosa de los mismos encapuchados de siempre, haciendo lo mismo de siempre, que es su terrorismo. Aquí pararon una patrulla, intentaron, Felipe, buenos días, quemar a los policías vivos. Increíble. Pero fíjese que entonces el escándalo ahora es porque los policías se defendieron. Claro que el mundo al revés, ¿no? No, y tienen, me da pena, Felipe, tienen toda la razón. Pero obvio, Néstor, es que... O sea, usted intenta matar a los policías, quemarlos vivos, y los policías tienen que quedarse de brazos cruzados. Sí. Bueno, y entre otras cosas, los trinos del alcalde, la declaración del alcalde, parecen sugerir una investigación también contra los policías, ¿no? El alcalde en ese momento al frente de la situación. Ocurrió ahí sobre la carrera 30, en el momento en que los encapuchados cruzan la avenida hasta la intersección en donde pasan los buses de Transmilenio. Allí acorralaron a un funcionario de Transmilenio, todo grabado en videos de cámaras de seguridad. Esa patrulla es de antinarcóticos. Los encapuchados, los terroristas, lanzan explosivos de esos de fabricación artesanal. Sobre el tema, declaración del alcalde Carlos Fernando Galán. En un momento dado, para poder mover Transmilenio, garantizar que siguiera fluyendo Transmilenio, se hizo un contraflujo o se iba a hacer un contraflujo, y para eso llegó un gestor de movilidad de Transmilenio. Ese gestor fue atacado por estos sujetos que estaban encapuchados, afectaron su moto. Este gestor de la movilidad pidió ayuda a una patrulla de la policía antinarcóticos que estaba trasladándose por la vía, y en el momento que esa patrulla fue a asistir eventualmente a esta persona, fue agredida también con bombas molotov y con papas explosivas. Y lo que generó reacción no fue el ataque de los terroristas contra la policía, sino la reacción de los policías. Los policías efectivamente se bajan del carro y lanzan un par de disparos. Es que los iban a quemar, Néstor, dentro de la camioneta, y este mensaje tiene que ver con la publicación de la congresista María Fernanda Carrascal, que culpa a los policías diciendo que en los videos no se ve ninguna acción que amerite la reacción desmedida de la policía. Lo que pasa es que la representante solo publica un pedacito, un fragmento del video, no se ve cuando le según y ahora entonces la culpa es de Galán. Felipe, estos son los muchos activistas. Y la culpa era del gobierno, del gobierno nacional. Claro, ahora es de Galán. Es que esa policía depende de Galán. No, señor, la policía depende del presidente de la República. Las 5 de la mañana, 54 minutos. Lo de ayer frente a la Universidad Nacional fue caos originado por el terrorismo. Y los policías, me da pena, pero tienen el derecho a responderle a los terroristas. Eso no puede ser un gran descubrimiento. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Fue una jornada caótica en inmediaciones de la Universidad Nacional. La situación inició pasadas las 4 de la tarde, sin embargo, con el paso de los minutos, cada vez fue más grave lo ocurrido allí en la Nacional. En varios momentos de la tarde fue necesaria la intervención de la UNDEMO, es decir, del antiguo SMAT, a propósito de la gravedad de lo que estaba pasando con los encapuchados, que por varios minutos lanzaron todo tipo de artefactos a la policía. Sin embargo, a las 5 de la tarde fue la situación más grave, que incluso está registrada en un video de cámaras de seguridad. En ese momento pasaba una patrulla de la Policía Nacional con 2 uniformados, la cual fue atacada con 5 explosivos improvisados que contenían metralla, haciéndolos altamente letales. Según la policía, en ese momento, uno de los encapuchados resultó herido y 2 uniformados también resultaron heridos, que tuvieron que ser trasladados al hospital de la policía. ¡Está tirando bala!
El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó esta situación. Dijo que inició una investigación para establecer si efectivamente los uniformados de la policía dispararon. Sin embargo, rechazó cualquier tipo de violencia a los funcionarios públicos. La Universidad Nacional, por medio de un comunicado, rechazó esta situación. Aseguraron que una persona resultó lesionada en medio de estos hechos. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, gracias. Los policías están bien. La policía de momento no abre investigación, no vería por qué, pero en las redes sociales, por supuesto, le están pidiendo por la reacción. No hay investigación dentro de la policía. En la policía a esta hora, Felipe García. Hola, Néstor. Efectivamente, sí, señor. Según confirmaron las autoridades, estos dos policías que resultaron heridos están afuera de gravedad. Uno de ellos terminó con varios impactos en el oído, por lo que tuvo que ser trasladado, recordemos, al Hospital Central de la Policía para ser atendido por las heridas, y donde se encontraron incluso no solo estos dos uniformados de la policía, sino también el gestor de Transmilenio, que fue atacado por estos encapuchados. Se encontró con el alcalde Carlos Fernando Galán. Estos encapuchados, Néstor, intentaron prenderle fuego a la patrulla con dos uniformados dentro. En total fueron 5 explosivos improvisados que contenían metralla, lo que dice la policía, haciéndolos altamente letales. Hasta el momento dentro de la policía no se ha abierto ninguna investigación sobre este tema. Dicen las autoridades que ante el ataque los dos uniformados reaccionaron y posteriormente fueron trasladados, y que reaccionaron incluso, Néstor, en legítima defensa, teniendo en cuenta que fueron víctimas de estos ataques con artefactos explosivos en la patrulla y que los intentaron quemar vivos dentro de ella. Sí, ¿eso qué quiere decir, Felipe? Metralla es que no eran fuegos pirotécnicos. En efecto, Néstor, que las bombas, o sea, tiraron a matar. En efecto, que tenían dentro de esas bombas Molotov algunos artefactos con los cuales podrían salir heridos los policías. 5:57, ahora la noticia económica del día, hoy viernes, hoy es 26 de julio, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. En menos de 24 horas, los días sin IVA fueron sepultados y ahora están resucitando. Esto luego de que el gobierno primero objetara el proyecto aprobado en el Congreso, que nunca contó con su aval fiscal y que revivía los días sin IVA en Colombia. Con esta decisión del gobierno, la iniciativa quedó moribunda, pero es el mismo presidente Gustavo Petro el que ahora la quiere resucitar, siempre y cuando el proyecto contemple un listado de productos distintos a los contemplados por la oposición en el proyecto original. El presidente hace una contrapropuesta para que en el primer día no tengan este impuesto los bienes alimenticios nacionales. En la segunda jornada, estos mismos bienes alimenticios más confecciones de textiles y cueros nacionales. Hay que recordar que al presidente no le han gustado los días sin IVA porque para él beneficia a personas ricas y a productos importados. Y aquí buscaría darle prioridad a lo nacional. En la tercera jornada propone que no tengan IVA la canasta básica familiar producida en Colombia, paneles solares y vehículos eléctricos, que hoy tienen una tarifa del 5%. El congresista Miguel Uribe, autor del proyecto objetado por el gobierno, dijo que su iniciativa sí incluye productos nacionales y que los más beneficiados serían la industria y el comercio local. El gremio Andemos aplaudió la idea del presidente, pero le pide quitarle el IVA a los vehículos eléctricos de manera definitiva para que tenga un real impacto sobre una movilidad más limpia. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila.
Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos, un gusto acompañarlos en este día viernes. Hoy es 26 de julio, viernes en el que el gobierno, los 6 funcionarios salpicados por el escándalo de corrupción, 6 funcionarios del gobierno Petro amanecen todos en etapa de negación. Son 6 encabezados por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actual director de inteligencia, de quien la Fiscalía dice que fue quien ordenó la empresa criminal que le dio la orden, Carlos Ramón González, a Olmedo López y Sneider Pinilla, de que sacaran plata de la Unidad de Gestión de Riesgo y la entregaran a quienes eran entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Lo niega el doctor Carlos Ramón González en un comunicado en el que dice que su inocencia es irrefutable. La Fiscalía tiene una opinión diferente. El segundo de los 6 es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, de quien la Fiscalía dice que direccionó la adjudicación de 3 contratos. Los 3 suman 92.000 millones de pesos para favorecer a congresistas de la Comisión Tercera y de la Comisión de Crédito Público para sacar adelante las reformas del gobierno. Lo niega el doctor Bonilla y dice que es un invento de los señores Olmedo y Sneider. Camilo Romero es el tercero de los 6, es el embajador de Colombia en Argentina, de quien la Fiscalía revela chats con Olmedo López, enviándole Camilo Romero desde Buenos Aires hojas de vida para meter a sus amigotes en la Unidad de Gestión de Riesgo, entre ellos Pedro Rodríguez, que se convirtió en el gran asesor de Olmedo López y el gestor de buena parte de la corrupción. ¿Cómo no lo niega Camilo Romero, que escribe en su cuenta de Twitter, muy a su estilo, tienen huevo? La ministra de Trabajo es la quinta, Gloria Inés Ramírez, de quien la Fiscalía asegura que estuvo en el llamado cónclave, en el despacho de Carlos Ramón González en la presidencia, para estructurar el desvío de fondos. Lo niega, dice que estuvo en reuniones de reformas del gobierno, pero solo ayudando en la parte técnica. Y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de quien la Fiscalía dice gestionó el traslado de 100.000 millones de pesos que la Unidad de Gestión de Riesgo, en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, hizo en un trámite express con dineros, con contratos dirigidos que terminan beneficiando a sus amigos. El Manrique, que ya había trabajado con el presidente Petro, ya había estado sancionado por lo que hizo en la alcaldía cuando Petro fue alcalde, lo niega y dice que todo lo que están diciendo Olmedo y Sneider Pinilla es totalmente falso y dice que él es director de la Función Pública y que no es ordenador del gasto. Así que van a escuchar ustedes a lo largo de esta mañana toda clase de excusas, inclusive la del presidente Petro, que dice yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos y diciendo que esto es muy poquito comparado con el escándalo de Odebrecht. Bienvenidos, vamos a contarles porque todos, cómo no, amanecen en modo negación, a pesar de las contundentes pruebas y de la empresa criminal que dice la Fiscalía, y es una Fiscalía no enemiga, no la de Barbosa, no hostil al gobierno. La fiscal que presentó pruebas, una fiscal muy valiente, se llama Andrea Muñoz, que explicó cómo direccionaron los contratos, 108.000 millones de pesos el primero, el segundo, un pacto de 8 contratos, para Olmedo López y Sneider Pinilla por 24.000 millones de pesos, y el tercero es de 7 contratos para amigo de César Manrique, que era el director de la Función Pública, por 96.000 millones de pesos. Con todas estas cifras, ustedes pueden concluir con razón que robaron no poquito, robaron a manos llenas, y se lo feriaron entre los amigos de este y del otro. Todos los implicados metiéndole la mano allí, no solo para comprar congresistas, sino para conseguir el pedazo de su ponqué. Una persona clave en este caso es el Pastuso, que también se declaró inocente, no aceptan cargos, pero porque están negociando
están intentando llegar a un principio de oportunidad, no aceptaron cargos en esta etapa procesal, no quiere decir que no vayan a aceptar su responsabilidad. Bienvenidos, por supuesto, vamos a hablar de todo este escándalo. Hoy es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta mañana, como en la novela de Lapierre, esta mañana arde París, en Francia, por el ataque masivo de trenes, por un acto de sabotaje que está afectando el sistema de movilidad en Francia y las llegadas a París. Las estaciones están colapsadas, hay 800.000 personas afectadas antes de la ceremonia, que será 11:30 hora de la mañana, cuando arrancan los famosos, los célebres, los esperados olímpicos. Un gran dispositivo de seguridad que no ha podido de momento contener el ataque. Los atacantes destruyeron, quemaron elementos técnicos cerca de las vías, lo que llevó a las autoridades a pensar que los autores, además de que estaban coordinados, es un ataque planeado, tienen conocimientos técnicos, sabían exactamente qué dañar para generar este caos que podría, lo temen allí esta mañana en París, afectar los Olímpicos durante todo el fin de semana. Está en París el presidente Gustavo Petro, que anticipa que Colombia respetará los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela, dice el presidente, cualquiera que sea su voluntad. Una buena noticia, el gobierno anunciando en la práctica que si gana María Corina con su candidato Edmundo González, Colombia lo va a respetar. Anoche fue el cierre de campaña, mucho más numeroso del lado de la oposición, que estuvo en el sudeste de Caracas. En el centro, el presidente Maduro, con todo el aparato, con toda la plata, no pudo llenar las avenidas. Al otro lado, María Corina, que no pudo tomar un solo vuelo en esta campaña que recorrió Venezuela en tierra, la muy valiente, la heroica campaña de la oposición que está a punto de tumbar increíblemente al régimen. Vamos a contarles de Venezuela, vamos a hablar del escándalo de corrupción y vamos a hablar a propósito, la frontera entre Colombia y Venezuela amanece cerrada. La estrategia de Maduro es, por supuesto, que no entren los venezolanos porque sabe que serán votos en su contra. Les hablaré de la violencia del caos de ayer en Bogotá, disparos, explosiones desatados en inmediaciones alrededor de la Universidad Nacional por la carrera 30, cuando terroristas encapuchados, no eran estudiantes, no era protesta social, bloquearon las entradas peatonales y lanzaron explosivos, papas bomba llenas de metralla que estaban dirigidas a matar a los policías que reaccionaron, se bajan de una camioneta antinarcóticos y disparan un par de veces. Habían atacado antes estos jóvenes terroristas a un operador de Transmilenio que estaba controlando el tráfico, lo atacaron en ese momento, llega la patrulla de la policía, se les atravesó para impedirlo y los atacantes, los encapuchados, terminan lanzando 5 papas bomba llenas de metralla, obviamente dirigidas a causar daños en la vida de estos policías. A esos terroristas los defienden algunos prominentes congresistas del petrismo esta mañana. Y esta mañana les contaré también de los problemas de orden público que hay en el departamento del Cauca, nuevamente en el occidente del país, en donde ataca la gente de Iván Mordisco. Aquí estamos para acompañarlos. Bienvenidos. Hoy es el Día de los Abuelos, 6-8 minutos. Lo más importante en el resumen que preparamos enseguida en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD. Me encuentro adelantando en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, en el momento, su señoría, no me allano a los cargos. La Fiscalía aseguró que Carlos Ramón González, mano derecha del presidente Petro y actual director de inteligencia, hace parte del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
DAPE. Según la fiscal del caso, González ordenó desembolsar las millonarias coimas para los expresidentes del Senado, Iván Nami, y de la Cámara, Andrés Calle. Muy buenos días, señoría. Olmedo de Jesús López Martínez. La tan esperada audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero. De manera detallada, la fiscal narró cuál era el papel de cada funcionario en el entramado. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública. Para la fiscalía, Olmedo y Sneider no habrían sido los únicos participantes de dicha empresa criminal. Y acá fue mencionado por primera vez César Manrique, hoy director de la Función Pública, la entidad que supervisa la contratación en el Estado. Manrique es cercano a Petro y viene de ser sindicalista de FECODE. Así como el señor César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el particular Luis Eduardo López Rosero, se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos. Y durante la acusación, la fiscal también vinculó al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Señor Olmedo coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar. Ante las graves revelaciones ya hubo pronunciamientos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Sneider después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. La Fiscalía amplió incluso el entramado de corrupción a la Agencia Nacional de Tierras. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación, Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos. Al terminar la audiencia, Sneider Pinilla reiteró que van a continuar con las colaboraciones y aseguró que mantienen todas las pruebas de los involucrados, incluso los poderosos. Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. Y a pesar de que tengo miedo, a pesar de que ustedes saben que son personas muy poderosas a las cuales se están delatando, voy a seguir adelante. También se pronunció José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. El señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Lo único que solicita esta defensa es seguridad. Aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro dijo que no iba a defender a ninguno de sus funcionarios involucrados en ese escándalo, finalmente anoche respaldó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Lo mismo hizo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. Yo creo que todo el país conoce la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla. Tendrá derecho a defenderse en la Fiscalía General de la Nación y de las imputaciones que hace. Ellos ya están cantando fraude. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Venezuela cerró este jueves la campaña electoral luego de 21 días con sendos llamados a demostraciones masivas de respaldo. El presidente y aspirante a la reelección, a su segunda reelección, hizo su clausura en la avenida Bolívar de Caracas y desde allí su mensaje. Hemos triunfado sobre 1000 tempestades. No pudieron con nosotros ni podrán jamás. Y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas, al imperialismo. Entre tanto, al sureste de la ciudad se reunió la oposición, Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos, vamos todos el próximo domingo a votar para ganar y cobrar. A nuestros testigos, a nuestros miembros de mesa, a nuestros capitanes, monitores, operadores, movilizadores, a nuestros comanditos. Ustedes son los héroes de este proceso. A esta hora, los puentes internacionales que comunican al departamento de Norte de Santander con el estado Táchira amanecen cerrados. Hay barricadas en medio de estas infraestructuras. Solamente ha podido ingresar el transporte escolar fronterizo hacia territorio colombiano y algunas personas están cruzando a través de las trochas. Dele
plomo mal. Varios encapuchados intentaron quemar una patrulla de la policía. El uniformado que se desplazaba en ella les respondió. Los hechos se presentaron sobre la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, cuando un grupo de encapuchados intentó quemar una motocicleta de un supervisor de Transmilenio. El hombre corre y queda atravesado frente a una patrulla adscrita a la policía antinarcóticos que pasaba por ese lugar. Luego los encapuchados lanzan artefactos explosivos contra el vehículo y de allí se bajan dos policías que habrían disparado en defensa propia. Los dos policías fueron trasladados al hospital de la institución, mientras que la Universidad Nacional confirmó que un civil habría resultado lesionado por los disparos de los agentes. El alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció investigaciones. Ese tipo de actuaciones con bombas molotov, con artefactos explosivos, no es protesta. Eso no es protesta, no se puede permitir y hay que judicializarlo y así lo haremos. La senadora Nadia Ablel fue elegida como nueva presidenta del Partido Conservador. Es la primera mujer en asumir el cargo y confirmó que no apoyarán un proceso constituyente. No acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente ni ningún otro mecanismo que busque conocer las leyes y la discusión seria al interior del Congreso. La Alcaldía de Medellín y la Justicia Especial para la Paz van a reanudar hoy las excavaciones en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de la capital antioqueña, donde se estima que están los cuerpos de cerca de 5.000 personas desaparecidas por causa del conflicto. Barack y Michelle Obama apoyaron a Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden. Los Obama explican en un video electoral que harán todo lo posible para llevar a Harris a la Casa Blanca. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. La compañía ferroviaria francesa fue víctima de ataques masivos para paralizar el sistema a pocas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Más de 800.000 pasajeros se han visto afectados. Entre tanto, hay alerta en varios aeropuertos. Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. Más de 10.000 atletas de 206 delegaciones desfilarán a través del río Sena, siendo esta la primera vez en la historia que la ceremonia se haga fuera de un estadio. El recorrido de los atletas será de 6 kilómetros, que finalizará frente a la Torre Eiffel. Los abanderados de la delegación colombiana serán Flor Denis Ruiz, atleta que compite en el lanzamiento de jabalina, y Kevin Quintero, ciclista de pista que compite en el keirin. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 18 minutos. Véalo, Felipe, por el lado bueno. El gobierno no está descalificando las investigaciones de la Fiscalía porque la actual fiscal la puso el presidente Gustavo Petro. Así que tienen que respetar lo que hace la Fiscalía, que es la que dice que todo lo que sucedió con las platas de la Unidad de Gestión de Riesgo es una empresa criminal y los nombres de los implicados en consecuencia.
el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, el ministro de Hacienda, el director de la Función Pública, César Manrique, la asesora del ministro, María Alejandra Benavides, Sandra Ortiz, la consejera para las regiones, todos hicieron parte, según la Fiscalía, de ese entramado criminal que obviamente es el motivo de cuestionamiento, es lo que delatan Olmedo López y Sneider Pinilla. No, es que lo que pasa es que, miren, esto ya, oyendo uno ayer la audiencia de imputación de cargos, realmente pícaros y criminales. Es que qué otra expresión, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la fiscal. Obviamente, pues ella tendrá que, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, formular cargos más adelante a los ministros. Pero es una cosa vergonzosa. Pero más vergonzoso me pareció que el propio presidente de la República dijera, no, es que en Odebrecht fue peor. No, perdón, estamos comparando que los delitos de los gobiernos pasados con los de este gobierno, pero los de este gobierno no son tan delitos como los del gobierno pasado. Es posible, Felipe, que se hayan robado, y es cierto que se robaron mucha plata en gobiernos anteriores. Yo no sé si este entramado, porque esto es organizado en la Presidencia de la República, con funcionarios públicos que estaban ahí al lado del presidente de la República dando órdenes, y es mucha más plata de lo que habíamos anticipado. Aquí se robaron en muchos contratos, de muchas maneras, con muchas personas y con muchas cuoticas políticas. Las de Camilo Romero, por ejemplo, se robaron muchísima plata. Todos, Camilo Romero, que es el embajador de Colombia en Argentina, Ricardo Bonilla, que es el ministro de Hacienda, Carlos Ramón González, que es el actual director de inteligencia, todos 6 personas vinculadas, 6 negaciones en las últimas horas. Son las 6, bueno, tampoco es que yo esperase que salieran a contar. Que iban a decir, sí, nos robamos la platica, sí dimos la orden de comprar congresistas. Pero fíjese que tanto que decían que los opositores, obviamente porque la oposición, al igual que el gobierno, pues a veces es obtusa, que era la fiscal de Petro, que era la fiscal de bolsillo, ¿no? Y ayer vimos, no solo que no es la fiscal de bolsillo de Petro, sino que hizo la fiscalía un trabajo impecable. Y también ayer conocimos que ya hay una nueva fiscal para el caso de Nicolás Petro. Lo que pasa es que el tema de Nicolás Petro se ha generado unas suspicacias alrededor de la actuación de la fiscal Luz Adriana Camargo, pero en esta investigación ha mostrado un talante diferente con la fiscal del caso, la fiscal Andrea Muñoz. Yo les sugiero, en cualquier caso, es cierto, Felipe, la fiscal está dando pruebas de independencia sí, y de que es capaz de meterse con las más altas esferas del gobierno. Lo de ayer, por otro lado, es para hacerle un reconocimiento a la fiscal, la investigadora de este caso, que se llama Andrea Muñoz. Javier Segura con los detalles. Néstor, buenos días. Ayer quedó claro que el entramado de corrupción que se tomó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es a la vez tan poderoso como influyente, que incluye 23 nombres de congresistas, asesores y funcionarios del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. El organigrama de esta empresa criminal, como lo calificó la Fiscalía, la encabezan los confesos Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y ex subdirector de la UNGRD. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Ninguno de ellos aceptó cargos porque están en proceso de establecer un principio de oportunidad para aportar en la investigación en calidad de testigos a cambio de beneficios judiciales. Escuchamos a Olmedo López y Sneider Pinilla. Ese acuerdo que se está adelantando, en el momento, su señoría, no me allano a los cargos. Que me encuentro inmerso en este momento en un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. No acepto cargos. Le siguen quienes, según los delatores, fueron los que dieron la orden de sobornar congresistas. Ahí están el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exdirector del DAPRE y actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. En este esquema de corrupción están los 9 congresistas que pactaron contratos o recibieron sobornos. Hay 3 liberales, 2 conservadores, 2 representantes del Partido Verde, 1 del Partido de la U y una representante de la Curul de Paz. La orden la habría dado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, según la fiscal anticorrupción, Andrea Muñoz. Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba,
Saravena Arauca y Carmen de Bolívar Bolívar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, rompió su silencio anoche en un diálogo con Noticias Caracol. Allí reiteró su inocencia, aseguró que todo es un invento y pidió que sea escuchado por la Fiscalía. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes. ¿Qué pruebas va a entregar, ministro? Que aquí no hay ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Snyder después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. A los ya mencionados se le suman la ministra de Trabajo Gloria Ramírez, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, y el exsindicalista de FECODE, César Manrique Soacha, actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública y aliado de larga data del presidente Gustavo Petro. César Manrique dirige la entidad que supervisa la contratación estatal. En pocas palabras, es quien representa los ojos del gobierno en toda la contratación pública. Manrique fue director del Fondo de Vigilancia de la Alcaldía de Bogotá, con el antecedente que compró irregularmente 100 motos eléctricas para la policía de la capital que nunca entraron en funcionamiento. César Manrique, según la Fiscalía, conformó una empresa criminal para direccionar contratos, entre ellos el de los 100.000 millones de pesos para agua potable para el departamento de La Guajira. La fiscal Andrea Muñoz. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Hay 5 funcionarios y asesores del DAPRE, de la UNGRD y del Ministerio de Hacienda quienes gestionaron contratos o pagaron sobornos. Allí están Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda y mano derecha de Ricardo Bonilla, y Sandra Ortiz, exconsejera de Regiones de la Presidencia de la República, quien ha sido señalada de haber pagado 4.000 millones de pesos en sobornos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Ella, según el relato de la Fiscalía, recibió órdenes de Carlos Ramón González, es director del DAPRE y uno de los hombres que le habla al oído al presidente Gustavo Petro. Coordinó usted, señor Olmedo, con Snyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Anoche el presidente Petro expresó su respaldo al ministro Ricardo Bonilla, insistiendo en su inocencia, mientras que César Manrique emitió un comunicado en donde rechaza cualquier relación o responsabilidad en los hechos mencionados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Lo mismo hizo Carlos Ramón González, director del DNI, quien aseguró que su inocencia es irrefutable. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. 6 de la mañana, 27 minutos, y mucha atención. A las 7 de la mañana transmitimos la entrevista que le da anoche a Noticias Caracol y a Blue Radio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que está aquí metido, Felipe, en un problema judicial gigante. Enorme, sí. Sí. Y el ministro de Hacienda da explicaciones de la reunión, del cónclave, de cuáles son las órdenes que dio, de por qué los contratos. Yo creo que la explicación del ministro será muy útil para entender quiénes están metidos y hasta dónde les llega el agua al cuello a estos 6 funcionarios públicos. Así que a las 7 de la mañana lo invito a escuchar la respuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entrevistado por Caracol Televisión, por Noticias Caracol. Pero además queda, Néstor, en entredicho la legalidad de las reformas que se aprobaron en el Congreso. Es decir, si en lo que dijo la señora fiscal del caso ayer, pues esto lo que vuelve son totalmente ilegítimas las reformas del Congreso, que hizo el Congreso, entre ellos la pensional. Felipe, ahora, es que esto es un escándalo de unas proporciones enormes. Que el ministro de Hacienda tiene en sus manos otra reforma. ¿Y van a hacer una reforma tributaria para qué? ¿Para seguir robando? De las muchas, no sé, el ministro de Hacienda tiene ahí un problema político grande, ir al Congreso a pedir que le aprueben una reforma tributaria, estando como está metido en semejante rollo, va a ser muy difícil. Pero era el cambio, ¿no? Eso decían, ¿no? Felipe, de las muchas respuestas creativas, la mejor es la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿Qué dijo la ministra? La ministra que estuvo en la reunión, en el cónclave. Ella dice que sí fue a la reunión, pero que se retiraba porque tenía muchas cosas que hacer.
Entonces, o sea, cuando empezaban a delinquir, ¿ella se retiraba o cómo es el tema? Fue al cónclave, pero cuando iban a elegir el Papa, ella se salía. Sí. Van a escuchar ustedes. Podemos decirle la Cardenal Ramírez. La Cardenal Ramírez. 6 de la mañana, 29 minutos. Sneider Pinilla y Olmedo López lo niegan. Ellos dicen que no pueden aceptar cargos todavía, no porque sean inocentes, sino porque están negociando un principio de oportunidad y porque quieren una rebaja grande de penas a cambio de delatar a los cómplices y organizadores de esa empresa criminal. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y no haber aceptado cargos, Sneider Pinilla fue el único de los imputados que habló a los medios de comunicación y manifestó sentirse en riesgo por su intención de contar la verdad. Fuertemente custodiado salió de la sala de audiencias de Palo Quemado uno de los principales testigos de todo este entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, a manifestar que detrás de él habían personas muy poderosas que buscan silenciarlo. Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. Y a pesar de que tengo miedo, a pesar de que ustedes saben que son personas muy poderosas a las cuales se están delatando, voy a seguir adelante en el proceso. Estoy, como todo el mundo lo sabe, en una negociación para un principio de oportunidad. Voy a hacer la reparación económica, como le he dicho, y voy a seguir colaborando con la justicia. Y espero me garanticen la vida. Los hoy confesos delincuentes aseguraron que contarán la verdad al país y que prefirieron acogerse al principio de oportunidad que a la rebaja que se proponía en esta audiencia. Mientras tanto, la defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, José Luis Moreno, hizo un llamado a la justicia para que proteja a su defendido, ya que según ellos su vida está en riesgo. El señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Lo único que solicita esta defensa es seguridad, es protección al señor Olmedo López para que él pueda continuar diciendo la verdad. Es un tema que ya está en conocimiento de la Fiscalía, ha recibido varias y nuestra preocupación principal es que el señor Olmedo López pueda seguir aportando las pruebas que le ha otorgado a la Fiscalía. Así las cosas, formalmente iniciaron las diligencias judiciales en medio de este entramado de corrupción que tiene a varios congresistas y altos funcionarios del gobierno metidos en problemas. Sergio Barbosa, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana, mientras el presidente Gustavo Petro y su gobierno lidian con el escándalo que se está creciendo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, reciben un pequeño respiro con el caso del hijo del presidente, Nicolás Petro. 2 casos que tienen que ver con plata, con maletines con plata, porque después de 2 semanas la Fiscalía General de la Nación asignó el caso a una nueva fiscal. Llega a esa investigación Lucy Marcela Laborde, que es la fiscal tercera especializada de Dirección de Lavado de Activos, una experimentada funcionaria en asuntos de investigación de redes criminales y crímenes de lesa humanidad, como el de Luis Carlos Galán, una investigación de la que hizo parte cuando estuvo en la Fiscalía 60 de la Unidad de Justicia y Paz. Aunque la fiscal va a tener el apoyo del equipo de investigación que venía trabajando con el fiscal Mario Burgos, su gran reto va a ser estudiar y entender el caso que ya está en etapa de juicio. Fue la seleccionada del sorteo que anunció la fiscal Luz Adriana Camargo, que ordenó que dentro de la delegada contra el lavado de activos se hiciera una selección después de quitarle el caso al fiscal Burgos como consecuencia de la investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que terminó en la formulación de pliego de cargos por la filtración del momento de la captura y del interrogatorio de Nicolás, que rindió de manera libre, voluntaria, sin ninguna presión y donde confirmó y confesó que su papá, el presidente Gustavo Petro, sí sabía de los dineros de dudosa procedencia que entraron a la campaña presidencial. Dentro de las responsabilidades que tiene la nueva fiscal, no solo está la tarea de desarrollar el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino que también deberá adelantar los procesos que nacieron de ese escándalo, como la acusación a Day Vázquez por haber interceptado los teléfonos de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro, y su amiga Génesis Olave. El próximo mes se van a reanudar las audiencias donde el país va a conocer si con este cambio de fiscal también hay un cambio de postura institucional de la Fiscalía frente a Nicolás Petro, porque aún estando en juicio, puede la Fiscalía cambiar de parecer a través de 2 mecanismos. Una sería la preclusión y la otra es, ya en la etapa final, cuando haga sus conclusiones finales la Fiscalía, pedir una absolución perentoria.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Líos varios para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mucho más allá del escándalo de corrupción que lo salpica por los dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo y en cosas que sí lo atañen en su oficio diario y en su rol como capitán económico del gobierno de Gustavo Petro. Dolores de cabeza que arrancan con el presupuesto general de la Nación para el próximo año, a puertas de tener que pasar por el Congreso y de tener que ser aprobado antes del 15 de septiembre como plazo máximo. Un presupuesto que está en números rojos ante el desplome del recaudo tributario que viene cayendo 17% en términos reales en lo corrido de este año y que recogió en el primer semestre unos 15 billones de pesos menos, cosa que ya obligó al ministro de Hacienda a tener que recortar en 20 billones el presupuesto de este año y presupuesto que también va a tener que recortar para la vigencia 2025, obligándose así a tener que mocharlo para el año entrante, en donde más le duele a cualquier gobierno y por supuesto en últimas también a cualquier ciudadano, el componente de inversión. Único punto donde la administración Petro tiene cintura para recortar gastos, dado que ni nómina ni servicio de la deuda son tijereteables, así nomás por ser ya compromisos adquiridos en los que no se puede zafar. Un presupuesto de inversión que sería de 81.8 billones, según lo aprobado en las últimas horas por el COMPES en Consejo de Ministros y Planeación Nacional, cifra que es Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sigue en la misión de tocar la puerta de distintos sectores para lograr un acuerdo nacional, sacar los 9 proyectos que presentará el gobierno ante el Congreso y las alternativas para cumplirle al presidente Petro su propuesta de 8 puntos para sacar adelante el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, con un acelerador de fast track que se está desinflando. Puertas que se le han ido cerrando. El ministro se reunió con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca, que le dejó en claro a Cristo que no habrá fast track ni constituyente. También dejó de lado la propuesta de agilizar la implementación del acuerdo de paz. Salamanca le puso sobre la mesa las prioridades al ministro Cristo, las cuales tendrá en este periodo la Cámara de Representantes. La prioridad, las 2 primeras semanas de las plenarias, será evacuar los proyectos de ley presentados por los congresistas. Esto le dará al gobierno un compás para tratar de consensuar las reformas sociales que volverán a ser el objetivo. Por ejemplo, buscarán programar el segundo debate de la reforma laboral cuando haya un consenso con bancadas como la del Partido Conservador o la U, quienes han expresado reparos frente a los artículos que tienen que ver con los sindicatos. La misma estrategia se quiere emplear para la reforma a la salud, que debe arrancar desde ceros en la Comisión Séptima de la Cámara. Según Salamanca, solo de esa manera los debates pueden fluir y la agenda no se va a retrasar. Para eso, añadió, van a citar plenarias 3 días a la semana. En las toldas azules la situación no es distinta. Durante un encuentro ideológico y programático del Partido Conservador en Cartagena, asumió como presidenta de la colectividad la senadora Nadia Ablel, la primera mujer en ocupar ese cargo en 175 años de historia del partido. En su primer discurso como presidenta del Partido Conservador, la senadora Ablel, quien reemplazó al también senador Efraín Cepeda, recién elegido en el Congreso, trazó las líneas azules inamovibles. No apoyará la Constitución, ni el fast track, ni una implementación del acuerdo de paz. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua. 6 de la mañana, 39 minutos. Son serios y se están agravando esta mañana los problemas en París, una ciudad en donde en cuántas horas, hoy 5 horas, menos de 5 horas, 11:30 de la mañana, deben comenzar los Juegos Olímpicos, es la ceremonia de inauguración, pero esta mañana es una ciudad llena de problemas, llena de bloqueos. Ricardo, buenos días. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Aquí tenemos la 1:00 p.m, 39 minutos. Si nos escuchan un poco agitada la respiración, es porque llevamos ya varios kilómetros caminando. Todo porque, como usted lo ha dicho, el caos es absoluto. Hubo en la madrugada saboteos en algunas redes férreas, algunos cables de algunos metros y otras vías de acceso como el RER y algunos trenes, digamos, de cercanía en zonas aledañas a París. Y eso ha generado un caos de tal magnitud que a esta hora somos cientos, yo diría que miles de personas caminando en los alrededores del río Sena, muchos para tratar de llegar al punto donde compraron su boleto o a instalarse en alguno de los puentes. Eso sí, la gendarmería y la policía de los 40 países que están respaldando lo permiten por temas de seguridad, para apreciar el desfile de las barcazas. El tema es que, sumado a ese caos, Néstor, el clima es un factor influyente. Está brisando en París y la organización estaba rogando porque el sol apareciera, porque el sol es uno de los elementos fundamentales, protagonistas del acto inaugural hoy aquí en la capital francesa. Ricardo, lo noto agitado. Este sabotaje de hoy contra los trenes, contra el sistema de alta velocidad, Ricardo, ¿puede agravarse? El ambiente que usted está sintiendo esta mañana es que esto va a controlarse o a agravarse. Lo que pasa es que mucha gente, y usted entenderá, y los oyentes también de Mañanas Blue, esta es una de las ciudades, aquí estamos pasando junto a un señor cargado de maletas y familia, es una de las ciudades más turísticas del mundo. Entonces, en paralelo con toda la organización, los miles de aficionados que se esperan, cerca de 600.000 espectadores se esperan a lo largo del río Sena, que pretenden instalarse, algunos en tribunas pagas, no han podido llegar a este sector. Aún es temprano porque la ceremonia realmente empezará a las 7:30 de la tarde aquí, o 7:30 de la noche. Pero el tema es que el colapso es absoluto, hay líneas que no funcionan. Nosotros debimos bajarnos del metro en la estación de Bercy, digamos que es una de las zonas aledañas a los complejos de gimnasia artística, aquí en la ciudad de París. Y hemos caminado, no sé, William, ¿cuánto hemos caminado ya? Por ahí unos 3 kilómetros, tratando de llegar a nuestro punto de transmisión, que es el embarcadero donde Colombia va a llegar para hacer el desfile. Y la verdad es que la única respuesta que encontramos, Néstor, es caminen, porque no hay otra opción. Si alguien conoce París, se va a sorprender de lo que les quiero contar. Pareciera que fuese época de pandemia. No hay un auto, no hay un carro, no hay un bus, no hay un taxi a orillas de estos 6 kilómetros del río Sena, que está completamente blindado, Néstor, para el acto inaugural. Sí. Ricardo, para su información, las agencias de noticias con información extraordinaria están diciendo en este momento que hay casi 1 millón de viajeros afectados por la red, por los saboteos que hay a la red de transporte. Así que son cientos de miles las personas bloqueadas esta mañana. Veo en estas imágenes en directo, Ricardo, está lloviendo en este momento en París, ¿no? Claro, hay algunas zonas donde llueve fuerte, otras en este sector estamos transitando el puente François Mitterrand, está brisando en este sector y la meteo francesa indica que las lluvias aisladas se van a registrar a lo largo del día. Lo cierto es que la noche fue fría, llovió intensamente en algunos sectores y bueno, estamos aguardando porque esto, ojalá que todo mejore, pero hay caos. La verdad es que sobre todo el tema de la movilidad está resultando muy compleja para todos a esta Ricardo, hora. Todos estamos pendientes de la inauguración. 11:30 hora de la mañana en Colombia, 6:30 de la tarde hora en París. Esto que está pasando en este momento
¿podría afectar? ¿Cómo afecta el acto de inauguración de los Olímpicos? Pues lo queremos ver, porque el tema es que desde la Villa Olímpica, la razón de ser de este acto son los deportistas. Y cerca de 7.000 atletas, 7.100 para ser más precisos, están dispuestos para que desfilen, para que naveguen. Esta es la primera vez en la historia en que se hace una inauguración urbana. Para que la gente se haga una idea, es llegar a un embarcadero en París, tomar un bote, recorrer 6 kilómetros, saludar a lado y lado, ver la Torre Eiffel, encontrar los diferentes lugares símbolos como el Museo del Louvre, bueno, muchos de estos lugares emblemáticos de París. ¿Qué va a pasar? Me pregunto yo. La villa está en Saint-Denis, al norte de la ciudad de París. Es una ciudad, digamos, en la zona metropolitana. Está al norte. Es cierto que tenemos carriles olímpicos, no solamente nosotros, sino los deportistas. Y los más de 70 mandatarios de diferentes naciones que van a llegar aquí tienen también corredores especiales. Pero el problema es la movilidad, el caos que hay en las vías lejanas o adjuntas a este cordón de seguridad. Nosotros ya estamos dentro del cordón de seguridad y la única posibilidad para movilizarse es caminando. Ricardo, ya regreso con usted a ver si nos cuenta un poquito de la información deportiva, de las expectativas, de los resultados de los eventos deportivos de ayer jueves. Los Olímpicos se inauguran hoy, pero ya comenzaron algunas competencias. Ya regreso, Ricardo. En otro lugar de París está otro enviado especial de Blue Radio. ¿Alguna pista, este sabotaje, hacia dónde conduce? ¿Quién lo hace? Mateo Piñeros. Hola Néstor, buenos días en Colombia, buenas tardes ya en París, 1:45 de la tarde y en este momento pues yo le digo que hasta el momento lo que se sabe es que es un sabotaje perfectamente planeado desde algunas provincias cercanas a París. La idea de esto era afectar la movilidad de quienes estaban entrando a la ciudad y buscaban llegar hacia los Olímpicos. En este momento todavía no se recuperan las líneas de trenes rápidos de la zona y yo lo saludo muy cerca a la Torre Eiffel. La idea es empezar a acordonar esta zona de seguridad. Nadie puede estar en los puentes que conectan el río Sena con la Torre Eiffel, solo las personas que están acreditadas, los invitados y quienes alcanzaron a comprar sus boletas para esta inauguración. Estamos en el puente de La Granelle, se llama, muy cerca a la Torre Eiffel, y acá ya hay ejército, policía y vallas, todos los comercios cerrados y como le decía, no se sabe todavía quién podría estar detrás de estos ataques que se registraron a las líneas de trenes. Sin embargo, si hablamos con las personas afectadas, que nos cuentan que pues estuvieron varias horas, 4, 8 horas sin tener ninguna solución. Algunos perdieron otros vuelos que tenían en otras ciudades y otras visitas por negocios y turismo. Esto fue lo que nos contaron. I go in Toulouse to see a friend, then I supposed to go to Morocco, but I don't know. But it's not, hopefully I go to Morocco on Tuesday, so maybe I have another way to go to Toulouse. Néstor, en este puente Granel donde me encuentro no se mueve un solo barco y los turistas que estaban aquí tomándose unas fotos de fondo con la Torre Eiffel pues ya están siendo sacados. Como le decía, hay digamos un cordón de seguridad que está conformado por la policía, serán 45.000 oficiales encargados de la seguridad de la inauguración de los Olímpicos, pero también por el ejército, policías de otras zonas del mundo como de Brasil han llegado a apoyar esta logística. Un dato de cierre, Néstor, es que el gobierno israelí asegura que estos ataques al metro pues están siendo, digamos, planeados y especialmente a los trenes en Francia desde Irán y que tienen la intención de afectar especialmente a la delegación israelí en los Juegos Olímpicos. Terrible, porque es la mano internacional que se asoma. Mal comienzo. Mateo, veo que París está militarizada en este momento, que hay riesgo, que hay máxima alerta por lo que está pasando. Esto es el comienzo. ¿Hasta dónde llega la alerta? Sí, Néstor, pues digamos que la alerta está desde la mañana
Hemos estado, por ejemplo, también en la Plaza de la República, donde hubo manifestaciones relacionadas con los Olímpicos, algunas personas, digamos, en pro de Palestina y en contra de Israel, pidiendo que no estuvieran en los Juegos Olímpicos estos deportistas, y allí vivimos un momento en el que hubo también un paquete sospechoso. En ese momento llegan demasiados oficiales del ejército, de la policía, acordonan la zona, cierran la estación del metro y empiezan pues a sacar a la gente y a revisar qué era lo que estaba pasando. Esta situación se ha vivido, digamos, en diferentes puntos de Francia. Hasta el momento, digamos que estas amenazas pues han sido descartadas, pero hay una alerta máxima en todo París. En todos los puntos usted ve requisas, las zonas donde solo puede entrar con códigos QR y obviamente un dispositivo de seguridad bastante fuerte por esta amenaza. Muy bien, Mateo, volveremos. Gracias. Desafortunadamente es un mal comienzo. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, desde el Caribe colombiano, desde Barranquilla, con una temperatura agradable, 28 grados, y nada, uno preocupado con todo lo que escucha, pero es viernes, Néstor, a pesar de todas las noticias de esto del saboteo de París, las noticias que tienen que ver con la corrupción en Colombia, hay que ponerle ganas, hay que meterle buena energía a ese día. Así es. Arde París esta mañana, padre, como la novela que yo sé que a usted le gusta, como la de Lapierre. Así que vamos a contarles de las novedades en segundos de París. En segundos, el alcalde mayor de Bogotá, hablando de los desórdenes frente a la Universidad Nacional, el ataque de estos encapuchados terroristas ayer en la carrera 30. Tema de hoy, padre. Oye, quiero hablar de los abuelos. Es que hoy en la tradición católica se celebra el día de Santa Ana y San Joaquín, que tú sabes que dice la tradición que son los abuelos de Jesús. ¿Usted se imagina de abuelo, Néstor? ¿O todavía no? ¿Que si me imagino yo de abuelo? Sí, ¿usted de abuelo? ¿Cómo se imagina? No, ¿Todavía no? No estoy en esas. No, padre, ¿pero qué me estás diciendo? El abuelito, no, todavía no. No, creo que estoy... No, porque... No, todavía estoy lejos. Usted también está más lejos que yo, ¿no? No, mucho más. No, pues el padre ya no fue abuelo. Ya no. No, el padre va a ser... si tengo un hijo, parezco abuelo. Va a ser padre abuelo, es de esos padres... Tío abuelo, puede ser. De esos padres viejos. Ya viene el padre Linero hablando de abuelos, 6:51 minutos. Ya les cuento de los desórdenes de ayer en Bogotá frente a la Universidad Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Seis funcionarios del gobierno Petro amanecen todos en etapa de negación. Son 6 encabezados por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actual director de inteligencia,
El segundo de los 6 es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. Camilo Romero es el tercero de los 6, es el embajador de Colombia en Argentina. La ministra de Trabajo es la quinta y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así que van a escuchar ustedes toda clase de excusas, inclusive la del presidente Petro, que dice: yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos. 6 de la mañana, 53 minutos, dice la Universidad Nacional que hay una persona herida, tal vez de los encapuchados, en los disturbios de ayer frente a la Universidad Nacional. Señor alcalde Galán, alcalde de Bogotá, alcalde mayor, buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, ya con la cabeza fría, habiendo visto los videos, enterado, ¿qué fue lo que pasó ayer en la carrera 30 en ese ataque terrible de encapuchados, primero a un señor de Transmilenio y después contra los policías? Bueno, Néstor, yo le cuento, ayer hacia las 9 de la mañana recibimos información de que en la tarde iba a haber un intento de bloqueo en la Universidad Nacional y que era posible que se utilizaran artefactos explosivos. Dicho esto, pues yo le ordené inmediatamente a la Policía Metropolitana, también a la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, que se dispusiera todo el dispositivo necesario para atender esta situación. Obviamente estaban los gestores inicialmente para que en caso de bloqueo se intentara vía diálogo desde levantarlo y cuando se agotara esta instancia, pues proceder con la policía. Efectivamente en la tarde se materializó lo que nos habían anunciado. No era una protesta, una marcha, salieron inmediatamente a afectar, digamos, el transporte, la vía, a bloquear la vía y a utilizar artefactos explosivos efectivamente. En un momento dado, alrededor de las 5 de la tarde, un gestor de Transmilenio, son estos que van en moto por Transmilenio recorriendo las troncales, y que buscan también en estas situaciones proteger el sistema y proteger a los pasajeros del sistema Transmilenio, paró, esto es en la calle 26, realmente es del otro lado de la Nacional, paró en el costado norte de la 26 para alertar a los buses de Transmilenio que no pasaran por la zona a raíz de lo que estaba ocurriendo. En ese momento tratan de quemar su moto, estos delincuentes, y por ahí pasó por el costado sur de la 26 una patrulla de la Dirección de Antinarcóticos, no era de la Policía Metropolitana de Bogotá, y ve lo que está ocurriendo. Este gestor de movilidad pide apoyo porque pues le van a quemar la moto, le quitaron el casco y se lo robaron, y la patrulla para atender la situación. Inmediatamente le lanzan artefactos explosivos que no son cosas menores. Estos artefactos pueden matar a una persona, ya ha ocurrido en el pasado. Inclusive hay un policía que está pues todavía en estado crítico desde hace más de un año porque fue afectado con una bomba de estas, una papa bomba de estas que le explotó al lado de la cara. Entonces son artefactos realmente peligrosos. Les estallaron 5 alrededor de la camioneta, entonces ellos se bajan y reaccionan. Esa reacción será obviamente motivo de investigación, pero lo que se percibe en los videos es que ellos reaccionan porque están siendo atacados con artefactos explosivos en ese momento. Nosotros no tenemos información en la Secretaría de Salud de alguien herido. La afectación que tenemos es a los 2 policías por la explosión de estos artefactos, y ellos fueron atendidos anoche y esta mañana tenían exámenes también, pero no tenemos información de parte de la Secretaría de Salud de que haya quedado alguien herido en la universidad. Sí. Eso manifestó alcalde, el rector al secretario de Salud. Sobre eso quería... No tenemos ese registro. En el primer informe que usted entrega ayer en redes sociales, usted dice de esa patrulla antinarcóticos pasó por la zona y ocurrió un hecho que será motivo de investigación en el que hubo disparos. ¿Qué es lo que tenían que investigar o cuál fue la primera versión que usted tuvo? No, la primera versión es ver la patrulla, qué patrulla era. Obviamente, al principio en la primera imagen no se sabía de qué patrulla era, y si era un policía de los que estaba atendiendo la situación allí, que les recuerdo yo mencioné al inicio de la entrevista sobre los disturbios, sí, o no, si era de la UNDEMO o qué grupo de la policía era al que pertenecía esta patrulla. Porque obviamente pues un policía de la UNDEMO que está en el sitio pues no utiliza este tipo de armas. Entonces no, estos eran policías que pasaban por el sitio, que van a atender y en cierta forma proteger al gestor de Transmilenio, claro, y que cuando se ven afectados por unos artefactos explosivos reaccionan. Eso, repito, será motivo de investigación, pero lo que yo veo es que están básicamente defendiéndose los policías. Y yo sí me pregunto, ¿cómo se debe defender un policía cuando le lanzan un artefacto explosivo para buscar matarlo? Porque esto puede matar a la persona. Pues bueno, eso se investigará, pero yo veo, y por eso fui a saludar y a ver cómo estaban los 2 policías y a manifestarles mi respaldo,
porque yo sí creo que hay que rechazar este tipo de actitudes. Aquí no podemos decir que es protesta social utilizar explosivos para buscar, como lo vimos en las imágenes, afectar la integridad de una persona. Sí, veo algunos congresistas, inclusive de la izquierda, del Pacto Histórico, Mafe Carrascal y compañía, diciendo que allí hubo protesta social y otra vez culpando a la policía. ¿Eso es cierto? ¿Había alguna protesta social en ese momento? Nosotros, Néstor, hemos visto en varias oportunidades este año, digamos, hay diferentes expresiones, pero esto que vimos ayer es una situación donde salen encapuchados con artefactos explosivos a afectar el sistema de transporte y atacar. Yo no considero que eso sea una protesta social. En mi opinión, eso no es protesta. Y nosotros tenemos que actuar en el marco de la ley también para proteger a los ciudadanos que no se están o no están en medio de esos terroristas, esos encapuchados. ¿Qué querían, alcalde? ¿Qué estaban, es decir, fuera de haciendo... Destruir. Claro, los terroristas lo que hacen es terrorismo, pero ¿había alguna razón por la que ellos primero atacan al señor de Transmilenio y después a la policía? No, que nosotros sepamos no hay ninguna razón, y es lo que le digo, hemos visto esa situación en varias oportunidades donde salen directamente a destruir, no es que estén marchando o que estén protestando y de pronto escala la discusión y terminan disturbios, no, salen directamente a destruir. Hace más o menos 2 meses, Néstor, al otro lado, en la 30, unos de estos escampuchados también de la Nacional que salen, usted sabe que la policía no puede entrar a la Universidad Nacional, pero salen de la Nacional también encapuchados con un artefacto explosivo de estos y lo lanzaron a un Transmilenio que pasaba en el costado sur-norte de la NQS. Afortunadamente el artefacto explotó cerca a las llantas del bus, no entró al bus, pero si ese artefacto entra a un bus de estos, donde en ese momento había 80 personas en ese articulado de Transmilenio, termina en tragedia, alcalde. Pero fíjese que si mira el video con detenimiento, cuando lanzan una de estas bombas, de estas molotov, pasa una motocicleta. ¿Usted tiene alguna información de si esas personas están bien, si hay heridos, si hay civiles afectados por estos artefactos? No tenemos información de que haya alguien herido. Digamos, repito, la Universidad Nacional emitió un comunicado donde manifiestan que hay alguien herido, que fue atendido, que está fuera de peligro. Okay. Yo le pedí al secretario de Salud que me informara en términos de la responsabilidad como autoridad de salud de Bogotá, quién había sido atendido por eventualmente alguna afectación por proyectil de bala en Bogotá. Y nadie en esa zona el día de ayer fue afectado o por lo menos atendido por el sistema de salud, ni tampoco entendemos por el hospital de la Universidad Nacional. Entonces, estamos a la espera que nos cuenten quién fue la persona herida que manifiesta la Universidad Nacional para verificar, pero no tenemos información ni de alguien